Llegué a este faro hace muchos años, cuando buscaba soledad y quería escapar del ajetreo de la ciudad. Me llamaba Mike. Me ofrecieron el puesto de guardián en la costa de Alaska, diciéndome que era un lugar duro, pero que pagaban bien y que allí se disfrutaba de una tranquilidad casi absoluta. No era muy sociable, así que la idea de pasar la mayor parte del tiempo solo, rodeado únicamente por el ruido de las olas y el ulular del viento, me pareció ideal. El faro se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo abandonado, donde ya casi no quedaban residentes permanentes. La ciudad más cercana estaba muy lejos y solo se podía llegar en helicóptero o en una pequeña lancha, si el tiempo lo permitía. No había carreteras, solo rocas escarpadas, las olas del océano helado y algunos escasos restos de vegetación capaz de sobrevivir en ese clima frío. Todos los días me despertaba antes del amanecer, porque la noche en el norte podía durar una eternidad, especialmente en determinadas épocas del año. Me ponía una chaqueta abrigada, revisaba el generador que suministraba electricidad al faro y luego subía por una empinada escalera para comprobar que todo estuviera en orden con la lente, la lámpara y el dispositivo que hacía girar la luz. Me gustaba creer que no solo estaba vigilando un mecanismo, sino que estaba ayudando a personas que arriesgaban sus vidas en esas aguas heladas. Sabía que a veces pasaban por allí buques de carga, barcos pesqueros y, en raras ocasiones, pequeños barcos turísticos que podían acercarse demasiado a los acantilados por accidente. Pero la mayoría de las veces me limitaba a mirar el horizonte vacío y nadie aparecía durante semanas. Mis amigos eran la radio de onda corta y un par de radios con las que podía comunicarme con alguna lancha patrullera de la Guardia Costera, pero tampoco aparecían con frecuencia por la zona. Cuando hacía mal tiempo, intentaba ahorrar recursos y, en la medida de lo posible, no bajar, quedándome dentro del faro. A veces, las tormentas rugían durante semanas, tapando las rendijas con arena, y la nieve podía cubrirlo todo, convirtiendo el mundo circundante en un lienzo blanco. Entonces me parecía que no existía nada más allá del faro, que estaba solo en todo ese reino de hielo y agua. Pero con el tiempo empecé a sentir que detrás de ese silencio se escondía algo más, algo extraño que se ocultaba tras el horizonte o tras las olas que se alzaban. No podía decir qué era exactamente. Quizás era solo mi imaginación, un juego de la soledad y el silencio. Un día, mientras estaba sentado en una pequeña mesa en la sala debajo de la plataforma superior, bebiendo café caliente y mirando el mapa de la costa, algo pasó ante mis ojos, como un destello a la altura del agua. Al principio pensé que era un juego de luces, el reflejo de la lente de un faro o un iceberg brillando, pero el destello se repitió. Era verde, con un ligero tono azulado. Salí al estrecho balcón para mirar más de cerca. El viento cortaba la piel y la nieve picaba en los ojos, pero en ese momento distinguí claramente cómo brillaba la superficie del océano en la lejanía. El resplandor no era intenso, pero destacaba claramente en la oscuridad infinita. Las olas parecían levantar una y otra vez ese extraño brillo hacia el exterior. Me quedé allí de pie, paralizado, sin saber cómo interpretarlo. El resplandor marino no es raro en las cálidas aguas tropicales, donde habitan microorganismos luminosos, pero aquí, en las frías costas de Alaska, nunca había visto nada parecido. Esa noche no pude dormir. Pensaba, ¿y si se trata de algún tipo de contaminación química? ¿Un vertido accidental de residuos que nadie ha detectado? ¿O era algo de lo que no se hablaba en voz alta? Por la mañana, el resplandor había desaparecido. Intenté ponerme en contacto con la oficina local de la Guardia Costera y pregunté si habían oído algo sobre fenómenos similares. Solo recibí interferencias y murmullos ininteligibles. Al parecer, el tiempo impedía cualquier intento de establecer una comunicación clara. Dejé el asunto, esperando que lo que había visto la noche anterior fuera solo una casualidad, pero el miedo,
que se había instalado en lo más profundo de mi ser, no me abandonaba. Pasaron varios días y yo seguía mirando por la ventana, esperando que apareciera el mismo resplandor extraño. Quería creer que había sido mi imaginación, pero una vocecita en mi cabeza no estaba de acuerdo. Intentaba ocuparme de mis tareas habituales. Revisaba la estufa de combustible, tomaba notas en el diario, leía los periódicos viejos que llegaban con mucho retraso, pero los pensamientos sobre aquel destello verdoso no me dejaban tranquilo. La soledad parecía intensificar mis sospechas. De vez en cuando pensaba en llamar a sus superiores para pedir un permiso anticipado, pero ese estúpido orgullo de demostrar que podía hacer su trabajo podía más. Y, al fin y al cabo, ¿qué les iba a decir? ¿Que había visto una extraña franja verde en las olas? Se habrían reído de él. Una semana más tarde, el tiempo empeoró drásticamente. El viento, rugiendo como una bestia enfurecida, azotó la costa. El agua alrededor del faro se volvió turbia, con trozos de hielo girando en ella, y aquí y allá se veían las crestas blancas de enormes olas. El mar parecía descontento, como si algo bulliera en sus profundidades, derramando hacia afuera su ira y su frío. Con ese tiempo, no tenía el menor deseo de bajar, y casi no salía de los pisos superiores del faro, limitándome a raras incursiones en el almacén y el dormitorio. Pero una de esas noches, cuando la tormenta rugía con especial furia, volví a ver esa luz en el ojo de buey. Esta vez era más brillante y estaba más cerca. Me acerqué al cristal, sintiendo cómo crecía en mi interior una inquietud punzante. Los destellos se repetían, a veces más frecuentes, a veces más débiles. Parecía que algo se movía en el agua y se daba a conocer con ese misterioso destello. No podía controlar el deseo de averiguar qué estaba pasando allí. Permanecer en la habitación se estaba volviendo insoportable. Me puse un impermeable, un gorro de lana, me acerqué a la puerta que daba al exterior y dudé solo por un instante. Pero finalmente me decidí. Una fuerte ráfaga de viento casi me derriba cuando abrí la puerta. Bajé por la escalera exterior hasta la base del faro, tratando de no resbalar en los escalones helados. Abajo reinaba la oscuridad. Solo un foco instalado en la entrada atravesaba débilmente el espeso velo de nieve. Oía el estruendo de las olas y sentía cómo vibraba la tierra bajo sus pies cuando los enormes olas rompían contra las rocas. No dejaba de mirar hacia adelante, hacia donde debía extenderse el océano más allá de la franja costera. Y de repente vi ese mismo resplandor titilante en las manchas de espuma que se acumulaban sobre las rocas. Los destellos verde-azulados, ligeramente vibrantes, recordaban a la bioluminiscencia, pero eran demasiado intensos para considerarse un fenómeno natural. Me sentí incómodo. Sentí cómo todo se enfriaba por dentro, aunque ya tenía las manos heladas. Y entonces oí un sonido que nunca había oído antes. Era suave, como un susurro, pero penetraba directamente en la conciencia. Parecía el murmullo débil de alguien, mezclado con un chirrido o un golpe. Ni siquiera podía entender si provenía del agua o de la orilla. De repente, la luz se hizo más brillante y se vislumbraron siluetas en la costa. Al principio pensé que era un truco de mi imaginación, fruto de mis miedos, pero al mirar más de cerca, vi que algo se movía lentamente en el agua poco profunda. Distinguía siluetas oscuras que parecían figuras. Parecían chapotear, luchando contra las olas, pero no se movían de forma caótica, sino con un propósito demasiado definido. Me invadió la terrible sensación de que esas criaturas venían directamente hacia mí. Retrocedí, apoyando la espalda contra la pared del faro. Mi cerebro buscaba desesperadamente una explicación lógica. Quizás eran leones marinos o algún tipo de pez grande que había quedado varado. Pero mis ojos veían otra cosa. Eran demasiado altos, como personas, pero su piel brillaba con un tono extraño, como el de una criatura marina resbaladiza. Las siluetas parecían alargadas,
flexibles, y sus movimientos pausados, pero terriblemente deliberados. Distinguí claramente algo parecido a extremidades que sobresalían del agua y cómo se aferraban a las rocas de la orilla. Me invadió el pánico. Corrí de vuelta hacia la escalera. Las piernas se me enredaban, la humedad empapaba mi ropa y el viento me empujaba literalmente hacia atrás, hacia el océano. Parecía que el aire mismo quería devolverme a esas criaturas espantosas. Pero, con la fuerza de la desesperación, logré entrar corriendo por la puerta y la cerré con el pestillo. Tumbado de espaldas contra la fría superficie metálica, intenté recuperar la compostura. Todo en mí gritaba que tenía que pedir ayuda urgentemente. Aunque me tomaran por loco, que viniera la guardia costera, que viniera cualquiera y viera con sus propios ojos aquella locura. Me lancé hacia la radio. Con dificultad, recuperé el aliento y pulsé el botón de transmisión. Dije que veía algo extraño en la costa. Pedí que contactaran urgentemente con cualquier barco de rescate. Los segundos pasaban lentamente. No llegaba respuesta. Volví a llamar, casi llorando de miedo. Y de repente oí un crujido débil y una voz extraña que apenas se oía entre el ruido de las interferencias. Pronunció mi nombre. Me estremecí, porque la voz sonaba demasiado clara y al mismo tiempo como si jadease. No podía entender quién era. No me dijeron ninguna señal de identificación, pero la voz siguió susurrando. Mike, no vayas tras ellos. Me invadió un temblor. Pregunté quién hablaba, pero solo oí un crujido. Me quedé allí unos minutos, tratando de recomponerme. Luego decidí subir para apagar la luz principal del faro y no llamar la atención de esas criaturas. Pero cuando llegué a la lente, me di cuenta de que no se apagaría del todo, porque el mecanismo giratorio siempre deja una tenue luz de guardia. Solo se podía reducir ligeramente la intensidad de la lámpara, pero apagarla por completo significaba incumplir todas las instrucciones y poner al barco en peligro de naufragio. Sin embargo, mirando el mar, dudaba que alguien se atreviera a navegar en una noche así. Solo quería una cosa, que nadie supiera que estaba allí. Me pasé toda la noche sentado en la plataforma de observación superior, tratando de no quedarme dormido. Varias veces me pareció oír ruidos detrás de las paredes del faro, golpes sordos en el revestimiento exterior. Tenía miedo incluso de mirar por las estrechas troneras que daban a los diferentes niveles. El viento arrojaba puñados de nieve y hielo, aullaba, pero de vez en cuando me pareció oír otros sonidos, que no eran los que produce una tormenta normal. Eran apagados, pero contenían extraños matices vocales. Sabía con certeza que no podía ser solo el viento. Por la mañana, la tormenta amainó. Esperé unas horas más antes de atreverme a asomarme. La costa estaba cubierta de montículos de nieve, con trozos de hielo sobresaliendo aquí y allá. Era como si nada hubiera pasado, solo que en algunos lugares la arena se había mezclado con algas. Me arriesgué a salir y examinar la playa. El mar respiraba con una calma inusual, como un animal saciado después de una noche de caza. Pero mi mirada se detuvo en unas huellas evidentes. Largos surcos, arañazos en las rocas, marcas extrañas en la arena húmeda. Nunca antes había visto unas huellas así. Eran demasiado profundas y parecían haber sido dejadas por criaturas que sabían caminar sobre sus extremidades traseras, pero que se movían como si se arrastraran hacia adelante. Me sentí en un mundo donde la lógica habitual ya no funcionaba. Regresé al faro, tratando de no mirar el agua. Con dedos temblorosos, encendí el quemador de gas para calentar un poco de comida. No tenía mucho apetito, pero necesitaba recuperar fuerzas. Sentía que los acontecimientos de la noche anterior eran solo el comienzo. Lo más lógico era abandonar el faro de inmediato, pero el punto más cercano de civilización se encontraba lejos, más allá de las montañas de hielo, y la única esperanza era un helicóptero o una lancha de la Guardia Costera. Decidí hacer otro intento de contactar con alguien por radio. Me esperaba una sorpresa.
Las frecuencias estaban completamente saturadas de estática y de unos sonidos extraños y distorsionados. Era como si alguien estuviera bloqueando la señal a propósito, o las interferencias provenían de la misma fuente que brillaba en el océano. Entonces, intenté sintonizar las frecuencias civiles habituales para escuchar al menos algo de música o las noticias. Pero en lugar de eso, oí frases extrañas y entrecortadas, como si fueran fragmentos de conversaciones por radio. Una voz alarmante repetía algo sobre cargas, objetos biológicos y fuga de información. De vez en cuando distinguía los pronombres, ellos, su presencia y no se debe permitir que se divulgue. El corazón me latía cada vez más fuerte. ¿Alguien sabía algo de esas criaturas? Pensé que tal vez se trataba de militares hablando de experimentos secretos que se habían salido de control. Pero en mi mente aparecía la imagen de esas ondas luminosas. ¿Era posible que el gobierno supiera de la existencia de extrañas criaturas que habitaban en el océano helado y lo mantuviera en secreto? Un par de horas más tarde, el ruido en la radio se apagó y se oyó la misma voz que había oído por la noche. Dijo en un susurro alto: «Vete, somos demasiados, ya nos están viendo». Me quedé paralizado y desesperado, grité al micrófono para que esa persona explicara quién era y qué estaba pasando. Pero no hubo respuesta. Quise tirar la radio por la ventana para librarme de aquel horror, pero sabía que era mi única conexión con el mundo exterior, por frágil que fuera. Durante un par de días intenté vivir como antes. Me ocupé del faro, comprobé el combustible y anoté las condiciones meteorológicas en el diario. Pero los pensamientos sobre los seres extraños no me abandonaban. Por las noches, oía sonidos apenas perceptibles detrás de las paredes del faro, más parecidos al eco de pasos sobre piedras mojadas. De vez en cuando me parecía ver una sombra que se deslizaba junto al edificio, escurridiza e intangible. Ojos amarillos o el reflejo de una luz tenue. Sabía que no aguantaría mucho tiempo así. Tenía que encontrar la manera de comunicar mi situación y evacuar. Pero entonces recordé fragmentos de las comunicaciones por radio. Alguien claramente no quería que se hiciera pública la verdad sobre la existencia de esas criaturas. Tras calmarme un poco, decidí inspeccionar los cuartos de servicio y las cajas con papeles que había encontrado antes, que habían dejado los cuidadores anteriores. En un armario descubrí un viejo cajón cerrado con llave. Encontré un manojo de llaves en un colgador, las probé y finalmente di con la adecuada. Dentro había documentos amarillentos y varios recortes de periódico con fotografías de personas desaparecidas. Los recortes databan de hacía décadas. Todos los números estaban escritos con letras, lo que indicaba un período de tiempo de unos 50 años. Hablaban de misteriosas desapariciones de tripulaciones de pescadores, de que la versión oficial era una tormenta o un accidente, pero los familiares de los fallecidos aseguraban que los barcos se encontraban vacíos, sin rastro de sangre, y que había extraños daños en la bodega. Había incluso un artículo que afirmaba que alguien había visto a unos seres resbaladizos, a medio camino entre humanos y animales, arrastrando a los pobres desgraciados al fondo del mar. El periódico fue tachado de sensacionalista, pero el autor conservaba testigos que juraban que la historia era cierta. Examiné esos registros y sentí un escalofrío. Era evidente que llevaban muchos años ocurriendo cosas extrañas allí y que alguien intentaba obstinadamente borrar las huellas. En otra carpeta encontré las notas manuscritas de un biólogo. Hablaban de una raza de las profundidades, que llevaba mucho tiempo oculta a los humanos y que solo en raras ocasiones, cuando cambiaban las corrientes y el clima, subía a la superficie. El autor de estas notas mencionaba algunas expediciones secretas financiadas por organizaciones desconocidas. Escribía que estas criaturas poseían claramente inteligencia y una estructura social definida. Pero lo más aterrador era que parecían capaces de salir a la orilla y vivir fuera del agua durante algún tiempo. Me senté frente al cajón abierto
sintiendo un escalofrío en las manos. No me quedaba ninguna duda. Aquellas criaturas que había visto no eran simples monstruos marinos. Eran demasiado inteligentes, ya que habían decidido aparecer bajo el amparo de la tormenta, cuando nadie podía ayudarme. Y ahora era evidente que no tenían intención de marcharse. Comprendí que yo era para ellas una amenaza, o parte de algún plan, o querían silenciarme para que no revelara la verdad. En los días siguientes, noté que la temperatura del aire había subido de forma anómala. La nieve comenzó a derretirse, la costa quedó al descubierto, aunque según todos los informes, debería haber hecho un frío glacial. Incluso en el interior del faro hacía más calor, como si un extraño calor saliera de algún lugar de la Tierra. Por las noches se veían cada vez con más frecuencia destellos de color verde azulado que salían del agua, y cada vez parecían más intensos. Vi más y más siluetas deslizándose cerca de la orilla. Casi no se escondían, como si supieran que yo estaba atrapado. A la tercera o cuarta noche desde el primer ataque, oí un golpe seco en la puerta. Alguien no solo rascaba, sino que golpeaba con fuerza, exigiendo que le dejaran entrar. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Los golpes se convirtieron en un chirrido grave, como si unas garras rozaran el metal. Podría haber jurado que oí una voz apagada que susurraba algunas palabras. No me atrevía ni a acercarme. Pero, de repente, los golpes cesaron. Se hizo el silencio, y con él, un miedo animal. Sabía que, si realmente sabían hablar, tal vez podían imitar la voz humana. Esa misma noche volví a captar la señal de radio. La misma voz misteriosa me dijo que me preparara para la evacuación, que pronto llegaría un barco y que tenía que salir a una hora determinada. No confiaba en esa voz, pero la desesperación me obligaba a aferrarme a cualquier esperanza. Pregunté a dónde debía ir y mencioné el nombre de una bahía a un par de decenas de kilómetros al norte. La voz confirmó que debía ir allí. Insistió en que lo hiciera en secreto y me advirtió: «No les dejes saber que te vas, si no, llegarán antes». No pregunté quién era, si era un hombre o una trampa, pero por mi cabeza pasó la idea de que podía ser alguien que quería sacarme de allí para luego obligarme a callar lo que había visto. Pero preferí arriesgarme antes que quedarme allí sitiado. Por la noche, empecé a recoger mis cosas en silencio. Solo cogí lo imprescindible: comida, ropa de abrigo, documentos, la cartera y algunas herramientas. Sabía que recorrer solo un largo camino por el hielo y la nieve era casi imposible, pero no tenía otra opción. Por la mañana, planeaba salir del faro y dirigirme hacia el norte. Sin embargo, en las primeras horas del alba, noté otro movimiento fuera de la ventana. Esta vez, se veían varias figuras de pie sobre las rocas, junto al agua, mirando hacia el faro. Distinguía sus ojos, que brillaban débilmente a la luz de la luna menguante. Una de las figuras levantó la mano o la pata, como señalando la puerta. Cerré los ojos, sintiendo oleadas de terror. ¿Acaso sabían que me iba a marchar? Decidí que no podía posponer mi huida. Si esperaba, encontrarían la manera de entrar. Bajé sigilosamente y entreabrí la puerta. El viento era débil y en el cielo se veían pálidas franjas de amanecer. Empecé a escabullirme a lo largo de la pared del faro, escondiéndome detrás de los cantos rodados, pero en cuanto salí del borde del acantilado, los vi. 5 o 6 figuras se fundían en la sombra, elevándose ligeramente sobre el agua. Se movían con tanta suavidad que parecían parte de las olas del mar, brotando con las piernas en la orilla. Me estremecí cuando uno de ellos giró la cabeza y vi fugazmente los rasgos distorsionados de su rostro. Apenas se parecía al de un humano. La piel estaba cubierta de pequeñas escamas brillantes. Los ojos eran algo más grandes que los de los humanos y no tenían pupilas ni blanco, solo un óvalo oscuro continuo. No tenían labios y en lugar de boca tenían unos dientes afilados, como los de un pez.
detrás de los cuales se extendían unos tentáculos o protuberancias babosas. Sentí que el corazón se me paraba. Me di la vuelta y eché a correr por la arena húmeda, resbalando y cayéndome. A sus espaldas oí ese mismo murmullo que se convertía en un siseo general. Empezaron a perseguirle. Corrió sin mirar atrás, agarrándose a cada montículo y roca que encontraba para mantenerse en pie. Sentía que los pulmones le iban a estallar y le ardía todo el pecho. Al cabo de un rato, me di cuenta de que ya no oía sus pasos detrás de mí. Llegué a unas colinas bajas, donde el viento ya había soplado la nieve, dejando al descubierto unas piedras grises y apagadas. Me detuve para recuperar el aliento, preguntándome dónde se habían metido esas criaturas. De repente, al lejos, vi un destello con el rabillo del ojo. El océano volvía a brillar con extrañas chispas. Lo entendí. No me habían abandonado. Simplemente iban por otro camino o esperaban a que diera un paso en falso. Tuve que seguir trepando por las colinas bajas, donde en algunos lugares las rocas se elevaban abruptamente. Varias veces estuve a punto de caer. No había ni camino ni sendero. Me maldecía por haber ido solo, pero en el fondo sabía que no había otra salida. Con cada paso me sentía más y más como una presa atrapada en esta fría y silenciosa tierra. De vez en cuando miraba al cielo con la esperanza de ver un helicóptero, o al menos un avión en el horizonte, pero el cielo seguía vacío, con nubes turbias. Hacia el mediodía llegué a una pequeña bahía, donde la costa formaba una estrecha franja de guijarros. Solo tenía que cruzarla, y según el viejo mapa, podría llegar a la bahía donde me esperaba aquel barco fantasma. Pero nada más pisar los guijarros, unas huellas llamaron mi atención. Eran recientes y profundas. Daban la sensación de que algo se había arrastrado por las piedras, dejando un rastro húmedo y arañazos. Me mordí el labio. Al parecer, esas criaturas me habían adelantado y se dirigían directamente al lugar donde yo esperaba encontrar la salvación. Comprendí que el cálculo frío ya no servía. Quedarse en la orilla era una muerte segura. Ir a la carga también daba miedo, pero ya no tenía fuerzas para seguir dando vueltas por los acantilados escarpados. Decidí seguir las huellas con la esperanza de ser cuidadoso y poder esquivarlas o esconderme si fuera necesario. No había dado ni unos pasos cuando oí un murmullo familiar. Venía de algún lugar entre los cantos rodados. Me agaché y, inclinándome, miré con cuidado. Detrás de una pequeña cresta rocosa vi a dos seres. Estaban a medio metro del agua, inclinados sobre un montón oscuro de algas o restos de pescado. No entendía qué estaban haciendo, pero la forma en que movían esos fragmentos viscosos con sus extrañas extremidades me aterrorizaba. Tratando de no hacer ruido, retrocedí. Escondido detrás de una roca, sopesé si podía rodearlos por más lejos, pero al mirar la costa desnuda, comprendí que no había ningún lugar donde esconderse. Las olas ya estaban cerca y tenía que abrirme paso por una estrecha franja entre el agua y la roca. En un momento dado, me decidí y eché a correr, agachándome lo más posible y tratando de no mirar en su dirección. Me pareció que no me habían visto. Sin embargo, al instante se oyó un grito agudo, lleno de una ira primitiva. Oí un chapoteo y comprendí que una de las criaturas se había lanzado tras de mí. Sentía las piedras heladas bajo mis pies descalzos. Mi capa se enganchaba en las protuberancias afiladas. Me dolía el hombro por una de las caídas, pero la adrenalina no me dejaba detenerme. Cuando llegué a una zona relativamente llana, me di la vuelta y miré hacia atrás. La criatura se movía rápidamente, describiendo un arco más cerca del agua, como si necesitara mantener el contacto con el océano. Tenía largos brazos o aletas que le ayudaban a apoyarse mientras se desplazaba por tierra. Vi cómo goteaba agua mezclada con baba. Los ojos de la criatura eran abismos negros en los que brillaba el hambre o la furia. Aceleré el paso. En un momento dado, me pareció que la criatura ya casi me había atrapado. Sentí salpicaduras de saliva
o agua de mar en la espalda. Pero, de repente, un giro brusco en la roca me salvó. Me zambullí detrás de él y rodé por los guijarros, sintiendo en el último momento cómo el acantilado me salvaba de encontrarme con la criatura. Oí silbidos y chillidos a mi espalda. Parecía que no esperaba que girara tan bruscamente y no pudo reaccionar a tiempo. Aprovechando el respiro, salí disparado y corrí por las rocas sin distinguir el camino. Los minutos se fundieron en un intervalo de tiempo angustioso, en el que solo existían el miedo y los latidos de mi corazón. Por fin, a lo lejos, divisé el contorno de un embarcadero o un muelle derruido. Se me ocurrió que ese lugar podía ser la bahía. Aceleré el paso, aunque las piernas ya me fallaban. Cuando me acerqué, vi pilotes derruidos de los que sobresalían pernos metálicos oxidados. El agua estaba más tranquila que en mar abierto, y las rocas formaban una pequeña bahía. Pero no había ningún barco. Nadie me esperaba con los brazos abiertos. Maldije la misteriosa voz que le había prometido la salvación. Quizás era un astuto plan para atraerle hasta allí, lejos del faro. Miró desesperadamente hacia el horizonte, esperando ver al menos un pequeño punto del barco, pero solo veía un mar gris infinito. Y en ese momento vi un chapoteo cerca de la orilla. De entre el agua asomó la misma cabeza repugnante que había visto antes, escamosa, con los ojos saltones. Lanzó un grito chirriante. Comprendí que había más criaturas cerca. Solo me quedaba una opción: esconderme en un hangar en ruinas cerca del muelle. Al parecer, allí se reparaban barcos de pesca. Irrumpí por una puerta vieja y encontré una especie de habitación con el techo agujereado y llena de herramientas. Cerré la entrada y retrocedí, mirando a mi alrededor. De las paredes colgaban cadenas oxidadas, chatarra y otros trastos. De las estanterías con herramientas solo quedaban restos de madera podrida. Cogí el tubo más pesado que pude encontrar, decidiendo que, si tenía que defenderme, al menos no sería con las manos desnudas. Se oyó un chapoteo y un sorbo fuera. Luego, unos golpes en la pared. Contuve la respiración, tratando de no delatarme. La vieja estructura del techo crujía sobre mi cabeza, y a través de las rendijas veía la luz tenue del cielo nublado. Los golpes se hicieron más fuertes. Supe que las criaturas sabían que estaba dentro. Parecía que no tenían miedo, pero algo les impedía entrar directamente. Quizás las paredes de hormigón les parecían un obstáculo. Volví a oír esa misma voz murmurante. Tuve la sensación de que estaban hablando entre ellos, decidiendo qué hacer conmigo. Entonces, vi otra puerta al fondo de la sala. Daba a un pasillo estrecho que terminaba en un hueco que parecía salir al otro lado del edificio, hacia unos acantilados escarpados. Me acerqué sigilosamente, con la tubería en ristre. Tras la puerta descubrí un descenso, algo parecido a un sótano. Ya casi había decidido bajar, con la esperanza de esconderme y esperar a que llegara la noche. Pero de repente me detuvo un olor extraño que venía de abajo. Era como algas podridas mezcladas con algún producto químico. Iluminé con cuidado con la linterna y vi que en el suelo de hormigón había un gran agujero que se adentraba en algún túnel subterráneo. Un abismo negro y enorme, del que salía un viento marino fétido. De repente, me di cuenta de que esas criaturas podían haber excavado un túnel o conocer un paso secreto que conducía desde debajo del agua. Y si bajaba allí, podría caer directamente en su guarida. Solo de pensarlo, se me heló la sangre en las venas. Pero arriba me amenazaban los que se habían reunido fuera. Casi no le quedaba otra opción. Di unos pasos hacia abajo, pero resbalé en el barro húmedo que cubría los escalones, y caí, dejando caer la pipa. Rodó con un ruido sordo y cayó en el agujero, de donde se oyó un golpe metálico contra la piedra, y luego un chillido agudo. No tenía ni idea de quién o qué chillaba abajo. El corazón me latía con fuerza por el pánico. Oí que las criaturas de arriba ya habían empezado a derribar la puerta. La madera crujía bajo su embate.
No me quedaba más remedio que arrastrarme hacia un lado y buscar algún hueco. Vi que en la pared lateral del pasillo había un panel saliente detrás del cual podía esconderme. Me metí allí, tratando de ralentizar la respiración y no hacer ruido. La puerta del pasillo se derrumbó con un fuerte estruendo. Oí como algo se colaba dentro, tanteaba las paredes y hacía ruidos como de rasguños. En el estrecho espacio se oía un ruido sordo, como si dejaran tras de sí charcos de agua salada o mucosidad. El olor a podredumbre se hizo aún más intenso y luché con todas mis fuerzas contra las náuseas. En la oscuridad del pasillo se oía una respiración entrecortada. Estaban literalmente a 2 pasos de mí. No me atrevía a moverme. Una de las criaturas se detuvo justo delante de mi panel. Sentí cómo temblaba ligeramente bajo su tacto. En un momento dado, me pareció que se inclinaba hacia la rendija, tratando de mirar dentro. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que así tendría menos miedo. Pero sentía cada una de sus respiraciones, cada uno de sus movimientos. El corazón me latía tan fuerte que temía que esas criaturas lo oyeran. Después de una eternidad angustiante, la criatura siguió adelante y oí cómo bajaba por la abertura, de donde salía un frío fétido. Por los sonidos, las demás la siguieron. Me quedé en mi escondite, paralizado por el terror y el alivio de que no me hubieran encontrado. Pero en el fondo, sabía que era una suerte temporal. Podían volver en cualquier momento. Cuando el ruido de abajo se apagó, salí con cuidado de mi escondite. Subí los escalones resbaladizos y salí al patio a través de la puerta rota. Las nubes se arremolinaban en el cielo y el viento traía una llovizna helada. Estaba de pie en el borde escarpado del complejo de hangares, a varios metros por encima del nivel del agua. Volví a mirar hacia los pilotes clavados en las rocas, esperando un milagro. Y de repente vi en la lejanía, entre la neblina gris, la silueta de un barco. Parecía venir del océano abierto y avanzaba lentamente, con vacilación. No podía distinguir si era militar o civil, pero era claramente un barco de tamaño considerable. Una pizca de esperanza se encendió en mi interior. ¿Quizás era mi oportunidad? Empecé a agitar los brazos y a gritar, aunque sabía que a esa distancia era casi imposible que me oyeran. Me dirigí rápidamente hacia el muelle. Las salpicaduras me empaparon cuando otra ola golpeó las rocas. El barco se acercaba, pero muy lentamente. Me di cuenta de que no había banderas en lo alto, o no se veían a través de la niebla. Entonces pensé que, si realmente venían a mí, deberían hacer alguna señal o enviar un bote. Sin embargo, no hubo ninguna señal. Me quedé allí, temblando de frío y mirando nerviosamente del agua al hangar. Las criaturas podían volver en cualquier momento. Finalmente, distinguí en la cubierta las siluetas de personas vestidas con ropa oscura. Estaban de pie, mirando hacia la orilla, pero no le hacían señas. No gritaban, solo miraban. Sentí un escalofrío interior. ¿Acaso era una trampa? ¿O eran agentes del gobierno que vendrían a llevarlo y lo obligarían a firmar un acuerdo de silencio? En ese momento, oí un silbido repugnante detrás de usted. Se dio la vuelta y vio a una criatura asomándose por una esquina de hormigón. Se había levantado sobre sus patas traseras. Sus manos, en forma de aletas, parecían listas para atacar. Junto a él aparecieron otros 2. Era evidente que no querían dejarme escapar. No me quedaba otra opción, o zambullirse en el agua o intentar llegar hasta el barco. Oír lo helada que estaba el agua no era precisamente tentador, pero quedarse en la orilla significaba una muerte segura. Exhalé y salté al agua helada, tratando de mantener la cabeza por encima de la superficie. El frío me atravesó de tal manera que todo mi cuerpo se crispó. Remé con las manos, sintiendo cómo se volvían pesados mis ropas. Oí chapoteos cerca de mí. Las criaturas se lanzaron en mi persecución, pero era evidente que eran más rápidas que yo. Sentía cómo se acercaban,
Parecía que en cualquier momento unas garras me agarrarían por las piernas. Me imaginé cómo se clavarían en mi carne y me arrastrarían a las oscuras profundidades. Eso me dio una fuerza desesperada. Seguí nadando, pero ya me costaba respirar. De repente, un haz de luz apareció sobre el agua. El barco iluminó la costa y las aguas cercanas. Oí voces masculinas que gritaban algo ininteligible. Se oyeron disparos. Sentí un golpe sordo en el agua. Las balas o los cohetes de señales impactaron cerca, lo que me hizo sumergirme convulsivamente. Por un instante perdí la orientación y una masa helada me envolvió. Pero, al salir a la superficie, vi que el barco estaba muy cerca. Alguien bajó una escalera de cuerda o una cuerda desde el costado. Su extremo chapoteaba en las olas. Reuniendo las últimas fuerzas, nadé hasta la cuerda y me agarré a ella. Tenía las manos entumecidas, pero seguí trepando, sintiendo un fuego ardiente en el pecho. Arriba se veían figuras de personas que gritaban entre sí. Me agarraron por los hombros y me subieron a cubierta. Estaba tirado, jadeando, vomitando agua salada y tosiendo. Un hombre bajito, vestido con un uniforme oscuro sin insignias, se inclinó sobre usted. Lo miraba entrecerrando los ojos. Le ayudaban otros dos, igual de sombriosos. Uno sacó una jeringuilla del bolsillo y me pinchó en el antebrazo. Intenté protestar, pero no pude articular ni un sonido. La niebla envolvía mi conciencia y en ella resonaban gritos ahogados que decían: «El objeto no debe morir». Recobré el conocimiento en un camarote estrecho, tumbado en una litera estrecha. La cabeza me partía por el dolor y tenía un sabor metálico en la boca. Se oían pasos fuera. La puerta estaba cerrada con llave. Me senté como pude y miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, salvo por la litera y un cubo con agua. La ventana estaba tapada con una placa metálica, pero a través de una rendija pude ver que fuera estaba oscuro. Eso significaba que seguíamos navegando. No tenía ni idea de a dónde. Al cabo de un rato, la puerta se abrió. El hombre bajito que me había puesto la inyección entró y se sentó en un taburete. Su mirada era fría. Me preguntó qué había visto y por qué estaba en esa orilla. Le conté brevemente, sin entrar en detalles, y él solo frunció el ceño, como si ya lo supiera todo. Dijo: «Ahora entiende que debe guardar silencio. Hay demasiado en juego. Esas criaturas... Llevamos mucho tiempo estudiando su naturaleza. Esta zona de la costa se utiliza para experimentos. ¿Le han dicho algo sobre objetos biológicos? No importa. Lo importante es que olvide lo que ha visto. No podemos permitir que algo así llegue a la prensa». Lo miré con horror. Así que todo este tiempo las autoridades habían ocultado la verdad y ahora me convertía en su rehén. El hombre continuó: «Nos ha puesto en una situación difícil, pero hay un plan. Lo llevaremos a un pequeño centro donde lo examinarán. Si coopera, es posible que incluso salga de allí al cabo de un tiempo». Al decir esto, sonrió y en sus ojos brilló algo inhumano. Quizás fue mi imaginación, pero distinguí en ellos un brillo cadavérico que me resultaba familiar. Me sentí mal. Comprendí que no podía confiar en ellos. Lo más probable era que me estuvieran convirtiendo en parte de un experimento en el que ya habían desaparecido aquellos que intentaron revelar el secreto. Le pregunté: ¿qué eran esas criaturas que salieron a la orilla? Él se limitó a encogerse de hombros. Los llamamos los que vinieron de las profundidades. Es mejor que no sepa más detalles. Pronto, el barco comenzó a temblar, como si nos hubiera golpeado una ola. Se oyeron gritos de marineros. Un hombre bajito salió corriendo de la cabina y me dijo que me sentara y no me asomara. Por supuesto, salí corriendo detrás de él, con la esperanza de encontrar una oportunidad para escapar. En los pasillos reinaba el pánico. Las luces rojas parpadeaban y los altavoces emitían una señal de alarma. Salí corriendo a la cubierta y vi una escena espantosa. Esas mismas criaturas escamosas se deslizaban por los costados del barco.
Trepaban por los cables y se aferraban con sus garras a las grietas del revestimiento metálico. Los marineros, vestidos con uniformes negros, les disparaban con metralletas, pero eran demasiados. Caían al agua, siseaban, pero volvían a trepar. En cuestión de minutos se desató una auténtica pesadilla. Vi cómo una criatura agarraba a uno de los hombres por la cabeza y le clavaba sus largos dientes en el cuello. Otro marinero intentó golpearla con la culata, pero una mano escamosa le desgarró el pecho. La sangre brotaba a chorros, la gente gritaba, las balas silbaban y los gritos se mezclaban con ese sibilio siniestro. Yo estaba de pie, pegado a la mampara, incapaz de moverme por el terror. Las criaturas eran más fuertes de lo que había imaginado. Evidentemente, habían decidido atacar directamente el barco para acabar con esos experimentadores o para recuperarme. Quizás necesitaban que no quedaran testigos. Lo siguiente que recuerdo es un sonido agudo, similar al rugido de una sirena. El barco se inclinó. Un proyectil o un fragmento de hierro casi me golpea, pero logré apartarme a un lado. Por todas partes volaban trozos de tela y fragmentos de metal, y la espuma del mar azotaba la cubierta. Por un instante, vi a una de las criaturas acercándose a usted, mostrando los dientes. Su rostro sin ojos reflejaba una furia genuina. Instintivamente, agarró un trozo de chatarra que había caído y lo golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza. Se oyó un crujido y la criatura retrocedió tambaleándose. Pero entonces, otra saltó sobre usted por detrás. No sé cómo logré girarme y apartarlo, pero sentí unas garras afiladas en el cuello. Debió de arañarme la piel porque sentí un chorro de sangre caliente. Reuniendo las últimas fuerzas, me arrastré hasta la borda y vi un bote colgando de los cabrestantes. Parecía que alguien había intentado bajarla, pero no había llegado a tiempo. Sin pensarlo dos veces, me subí a ella y empecé a cortar las cuerdas con un hacha que había allí. Una de las cuerdas cedió y el bote quedó colgando torcido. Una ola rompió contra el costado y la lancha se sacudió bruscamente. Casi me arroja al mar abierto, pero me agarré con todas mis fuerzas. Corté la segunda cuerda y la lancha cayó al agua con un fuerte chapoteo. Me golpeé contra el costado y me lastimé el hombro izquierdo, pero logré sentarme. Las olas me sacudían, el barco seguía muy cerca. Veía cómo se libraba una sangrienta matanza en la cubierta, veía siluetas monstruosas inclinadas sobre la barandilla. A lo lejos, a la luz de los destellos y las señales rojas, distinguía a aquel hombre bajito que estaba de pie, apretando una pistola. Sus ojos ardían de fanatismo. Me vio en el bote, levantó el arma, y en ese mismo instante, detrás de él, se alzó una enorme criatura escamosa que le rodeó la cabeza con sus garras. No miré más. Remaba, sabiendo que no tenía casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Estaba en el agua helada, en un bote diminuto, sin navegación. El barco se hundía o se convertía en una carnicería infernal. El océano ardía con destellos verdes bajo la superficie. Sentía que estaban cerca, aquellos que habían salido de las profundidades. Quizás habían venido a por mí, y todos los demás eran víctimas accidentales. Solo me quedaba esperar que me confundieran con un trozo de madera vacío en las olas y no me vieran. Estuve a la deriva durante 1 hora o 2. Luego, el frío y el cansancio hicieron mella en mí. No recuerdo cómo perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, vi que el bote se balanceaba sobre las olas y a lo lejos se divisaba la silueta de otro barco, grande, con unas luces brillantes. Parecía un buque de carga y se dirigía directamente hacia mí. Intenté levantarme y hacer señales, pero entonces noté unos profundos arañazos en la muñeca. La piel estaba inflamada y ligeramente cubierta de una capa escamosa. Sentí un dolor agudo y una corriente helada recorrió mis venas. En mi cabeza surgió una idea. Tal vez habían logrado infectarme cuando sus garras o dientes perforaron mi carne.
Quizás estaba empezando a convertirme en una de esas criaturas, o tal vez me esperaba un destino aún más doloroso. Pero no tenía muchas opciones. Solo podía esperar que el barco me recogiera y no me matara, que la gente aún no se hubiera rendido y siguiera ayudando a los supervivientes. Ahora estoy aquí, en el bote, temblando de frío, y escribo esto en un trozo de papel viejo que tenía en el bolsillo. Me cuesta escribir, me tiembla la mano. Veo manchas extrañas y me da vueltas la cabeza. Tengo miedo de que mi mente se nuble y mi cuerpo se vuelva tan resbaladizo y extraño como el agua. Pero quizá aún tenga suerte, quizá me salven, o quizá en el barco estén los mismos que querían deshacerse de mí. Quizá todo en el mundo ya está repartido desde hace tiempo, y la verdad es una guerra por nuestro océano, de la que nunca hablarán en la televisión. Les escribo para que lo sepan. Si alguna noche ven que el océano comienza a brillar en la lejanía, corran tan rápido como puedan. No crean a las autoridades, no crean los rumores que se escuchan en la radio. Esas criaturas que han salido de las profundidades son ajenas a nosotros y son más poderosas de lo que pueden imaginar. No solo merodean en el agua, sino que saben caminar por tierra y pueden comunicarse entre sí. Incluso pueden penetrar en estructuras que parecen nuestras. Digan lo que digan los funcionarios, la verdad es que han venido a por los humanos. Han venido a por mí y casi lo consiguen. Ahora las letras se me ven dobles. Siento una oleada de calor en la sangre que se extiende desde la herida del muñeco. Tengo frío, pero el cuerpo me arde. El barco está cerca, oigo su sirena. ¿O es el ruido del viento? No lo sé, pero cuando me encuentren, yo... Maldita sea. Tengo que dejar estos escritos aquí, en el bote, por si me pasa algo. Quizás alguien lo encuentre más tarde y se entere de lo que ha pasado en estas costas de Alaska. El horror que he visto con mis propios ojos no es un cuento, ni una leyenda. Es una realidad de la que no hay forma de escapar. Levanto la vista. El océano brilla como si toda su profundidad estuviera envuelta en una luz mística. Veo figuras similares que se mueven junto al costado de ese gran barco. Parece que ya están aquí. Están por todas partes. Y ahora solo me queda una cosa: cerrar los ojos y dejar de luchar. No sé qué será de mí dentro de unos minutos. No sé si podré conservar algo de humanidad. Si estáis leyendo esto, significa que no he conseguido sobrevivir. Las criaturas que han salido de las profundidades heladas no tienen intención de retirarse. Y creedme, no solo quieren la tierra, nos quieren a todos.